En la Roma antigua el suicidio è más frecuente que nella Grecia antica. La Roma antigua era una ciudad, un impero muy basado sobre el derecho. Era necesario encontrar le razones, cómo organizar todos los comportamientos de la gente. Y en Roma se habló de un suicidio racional que podía ser castigado y todavía la misma perspectiva de Platón era que no se podían matar soldados y esclavos porque eran propiedad o del Estado o del dueño. También no se podían suicidar los malversadores que habían robado del dinero público. Pero no era castigado el suicidio más individual, el suicidio por amor, enfermedad, razones económicas, filosofía, honor, heroísmo o condena. Condena porque el acusado podía elegir de suicidarse en cambio de ser ejecutado. Existía también un suicidio irracional, que era el suicidio de la persona con un problema mental o un problema psiquiátrico como ahora, y se utilizaba la fórmula del non compus mentis, que sería utilizada más tarde. Con el cristianismo sobre todo con la combinación de la religión y de la política al tiempo del emperador Constantino en el cuarto siglo, el suicidio fue condanado aunque era expresión del martirio voluntario. ¿Por qué el martirio voluntario? Muchos mártires provocaban los centuriones en una manera que los centuriones lo mataban. ¿Por qué lo hizo? Porque el objetivo era de lograr rápido los beneficios divinos, pero así reducían las filas de los fieles. Por lo tanto, la Iglesia no podía aceptar esta reducción de fieles. Habían dos muy importantes sectas en ese tiempo, los circumceliones y los donatistas, sectas que habían como filosofía el martirio voluntario porque necesitaban, tenían en gran desprecio la vida y necesitaban de lograr los beneficios del paraíso. Estas dos sectas fueron muy condenadas de la Iglesia oficial, pero no duraron mucho, solamente 2 siglos exactamente, porque hacían de todo per ser matados. Un momento muy importante de la historia del suicidio es con San Agustín, porque en el mismo tiempo, en el cuarto siglo, necesitaba de encontrar una razón para explicar que el suicidio era un pecado. El tema fundamental era que en la Biblia no había una idea de pecado y de condena para los suicidios. Entonces Santo Agustín pensó que el suicidio era el matar de una persona, también sí mismo, y dijo, cualquier persona que se suicide comete un asesinato, y en esta manera asoció el suicidio al 5º mandamiento, que era no matar, y de ese momento el suicidio se pone como un pecado muy grave. No es necesario leer todo eso, pero
después de Santo Agustín, 8 siglos después de Santo Agustín, el tema del suicidio era un tema muy, muy discutido, y los dos mayores teólogos de la Iglesia, Alexandre de Hales y Tomás de Aquinas, hablaron mucho sobre el suicidio en una manera filosófica. Los dos elaboraban la condena del suicidio siguiendo una lógica muy, muy, muy precisa. Hablaban de una justificación en favor del suicidio, no es un crimen. San Pablo decía que para mí el morir es una bendición, el cuerpo es como una prisión. Mateo hablaba también de la posibilidad de morir para dar la propia vida por Cristo. Pero habían después de eso una resolución que es una serie de argumentaciones contra el suicidio, y el punto final, la conclusión es que en ningún caso y sin ningún pretexto está permitido matarse. En eso siguiendo completamente la política de la Iglesia del tiempo. Mismo periodo, Tomás de Aquino, que es el filósofo que ha influenciado la política, la filosofía de la Iglesia, más que alguno altro, encuentra justificaciones para el suicidio, habla de la Biblia y del suicidio de Sansón y Rasi, però habla contra il suicidio, perché il suicidio è contro il quinto mandamento ed è un peccato. Es un altro punto muy importante: il suicidio è un peccato che non può expiarse con arrepentimiento, e per questo motivo è un peccato muy, muy grave. Tomás habla de una resolución que riporta una idea platónica, que la ofensa a la sociedad con la cual tenemos una obligación, una idea aristotélica, que es una ofensa contra la natural inclinación a vivir, y una idea religiosa, que es una ofensa contra Dios, que es el propietario de la nuestra vida. Por lo tanto, no evita un mal, porque el suicidio es en realidad un mal peor. El mal peor es que no se puede expiar, es que no se puede, necesariamente debe ser prohibido. Los concilios a partir del IV siglo al VI siglo hablan del suicidio, y cada concilio aumenta la condena del suicidio hasta un punto que morir de hambre podía ser considerado como una forma de suicidio.